Este domingo concluye el Evangelio de la multiplicación de los panes, Evangelio que tenía a nuestro Señor Jesucristo como centro, como el pan que da la vida eterna. Y hemos tratado muchos temas relacionados con la multiplicación de los panes, pero se nos viene quedando un tema que es un poco más profundo, más difícil, porque es un tema metafísico relacionado con la multiplicación de los panes y los peces. Si bien la multiplicación de los panes no es el milagro más grande que hizo Jesús, está contado 6 veces en los evangelios. El milagro más grande es la resurrección del Señor. De esto también ya hemos predicado varias veces. Pero este milagro, a pesar de ser modesto, como todos los milagros del Señor, es un milagro que hace mucho ruido, contiene muchos aspectos en los que se puede meditar y algunos de esos aspectos son difíciles de entender, como por ejemplo el metafísico, en el que nos preguntamos por el ser y la materia nueva de los nuevos panes y los nuevos peces multiplicados por el Señor. La metafísica es aquella parte de la filosofía que estudia lo que está más allá de lo físico. De esto también ya hemos hablado y tenemos una cierta noción. La metafísica estudia el ser de las cosas, por eso es que estamos tratando de estudiar el ser y la materia nueva en la multiplicación de los panes y los peces. Por eso no está de más esta mirada especial en la multiplicación de los panes y los peces, que aparentemente fueron sacados de la nada. Es decir, pareciera que fueron creados allí mismo por el Señor. Y si fueron creados, hubo creación de ser y materia nueva en la multiplicación de los panes y los peces. De este punto de vista, el Señor no solo habría alimentado a la muchedumbre, sino que además habría enriquecido el mundo con nuevo ser y nueva materia, lo cual no nos debe sorprender, ya que es propio de Jesús hacer todas las cosas a la perfección. Entonces, habría 2 caminos por donde estudiar el tema planteado. Milagro con creación de ser y materia, por un lado, y milagro sin creación de ser y materia, por otro lado. Pero antes de continuar, quiero hacer mi descargo, es decir, no soy filósofo de profesión, y la metafísica no es mi fuerte, definitivamente. Por tanto, los invito a que estudien en profundidad lo que digo y sean misericordiosos conmigo en mis errores, si los hay. Como ex nihilo nihil fit, es decir, nada surge de la nada, o de la nada nada proviene, el Señor creó los panes y los peces en este milagro que estamos tratando. De hecho, los panes y los peces no existían, y de la nada, solamente por obra del Señor, después de haber rezado, elevando sus ojos al cielo, los panes nuevos y los peces nuevos fueron apareciendo de la nada a medida que el Señor los repartía a los apóstoles y los apóstoles los repartían a la gente sentada en la pradera. Como el Señor crea constantemente distintos seres, no se ve objeción grave en que haya creado en el milagro que nos ocupa. De hecho, en cada concepción, Dios crea un alma
y la infunde en el óvulo fecundado por el gameto masculino. Constantemente el Señor crea almas y rompe el molde, de suerte que ninguna persona es idéntica a otra. Pero dejo este aspecto que hemos llamado milagro con creación de ser y materia para mencionar el otro aspecto, milagro sin creación de ser y materia. El Señor podría haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces sin crear materia. En este caso, como es todopoderoso, pudo haber usado ser y materia ya existente, una especie de traslación instantánea de ser y materia que ya existía para dicho milagro. De hecho, en el caso de los peces, había materia por cantidad en el mar, además de los 2 peces que tenía el niño. Y en el caso de los panes, además de los 5 panes que tenía el niño, había mucho trigo en el mundo. Trigo que es la materia del pan. Pero no entendamos el milagro de un modo tan material, como un amigo que me decía: Juan, me está sugiriendo que el Señor Todopoderoso le sacó el pan a otras personas y el pescado a otras familias para alimentar 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Si el Señor usó ser y materia ya existente, no necesariamente entró por las ventanas a tomar panes y pescados de otros para hacer el milagro. Es decir, Jesús no desvistió un santo para vestir a otro, pero como también me decía otro amigo, no necesariamente ese vestido estaba siendo usado. Estaba ahí desde siempre para ser usado por Jesús. Es decir, podría haber estado el ser y la materia allí dispuesta desde la creación del mundo, esperando el momento prefijado por Dios para el milagro de la multiplicación de los panes y los peces que hace el Señor. De hecho, no parece haber contradicción en que el ser y la materia hayan estado dispuestos desde la creación del mundo para este milagro. En fin, ha habido otras multiplicaciones de panes antes y después de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Eliseo, por ejemplo, alimentó a 100 personas con un poco de pan de cebada. San Benito multiplicó los panes, también Don Orione y la beata Mama Antula multiplicaron panes. Pero no solo pan fue multiplicado en la historia del cristianismo, sino otros alimentos también. San Martín de Porres, por ejemplo, no terminaba nunca de sacar alimentos de su canasta para darle a los pobres. Y no parece ser que hayan creado ser y materia. De todas maneras, crear a partir de la nada compete propiamente a Dios. Por tanto, podría ser que el Señor tampoco creó ser y materia en la multiplicación de los panes y los peces, aun pudiendo hacerlo, ya que crear le compete con propiedad a Él. Dejo el tema aquí, pero no sin antes advertir un error que se puede cometer, y es el de aplicar a la multiplicación de los panes y peces el tema de San Justino, mencionado bajo la expresión semina verbi, las semillas del verbo. Es decir, el ser y la materia de los panes y peces nuevos estaba ya esparcida en la creación,
viniendo nuestro Señor Jesucristo solamente a unirla en dichos panes y peces nuevos. Es un error, ya que San Justino se refiere no a materia creada y depositada para ser usada en este milagro o en otros milagros, sino fundamentalmente a las nociones de verdad y a los principios éticos que, discurriendo con la razón o viviendo conforme a la razón, han descubierto o practicado algunos filósofos, poetas o historiadores. Por consiguiente, recurrir a San Justino para atribuir a las semillas del verbo el valor de creación de la nada, en la multiplicación de los panes y peces, es extrapolar el planteamiento del apologista del siglo II. En fin, como me decía el tío, aún nos queda la pregunta: ¿hubo creación de canastas junto con la creación de panes y peces? De hecho, de golpe no solo sucede que todos comen y que sobra, sino que aparecen en el desierto 12 canastas grandes en que se puede guardar las sobras. El Evangelio lo dice: recogieron 12 cestos sobrantes y estaban allí en aquella pradera. ¿De dónde salieron las canastas? Bien, la duda tiene respuesta. Por un lado, era uso entre los judíos recoger después de las comidas lo caído a tierra o lo sobrante. Por otro lado, el cesto era el que usaban las gentes rústicas. Estaba hecho de pequeñas ramas de sauces. Este era el tipo de bagaje ordinario judío en sus desplazamientos. De hecho, Juvenal decía de los judíos que su ajuar era el cofino y el heno, y por su uso habitual marcial los llama cistíferos. Por tanto, en estos cofinos de los judíos, de las gentes o de los apóstoles, se recogió lo sobrante del milagro, es decir, se recogió ser nuevo y materia nueva si fueron creados, o ser no nuevo y materia no nueva si no hubo creación de materia. Solamente quise hacer una invitación a los jóvenes, ustedes que son capaces, estudien metafísica, que es una parte de la filosofía que nos puede ayudar a entender muchas cosas ocultas como estas que he mencionado y otras más, el ser de las cosas, ¿no? Hemos podido notar que la riqueza del Evangelio da para varias interpretaciones, dejándonos distintas enseñanzas sin necesidad de contradecirse una con otra. Los quiero mucho y deseo que pasen un muy bonito domingo junto a sus familias, junto a sus seres queridos, que disfruten todo tiempo que tengan libre en sus hogares. Inviten a sus hijos y a su esposa a rezar con ustedes los hombres, o al revés, las esposas inviten a sus hijos y a su esposo a rezar juntos. Cuenten conmigo siempre y con mis oraciones, que ciertamente las hago todos los días por ustedes. Buen domingo para todos.